¿Ya me escuchan otra vez? Es que no sé si fue mi internet, pero se quitó. Sí, Okey, te gracias. escucho, sí, ya te escucho. Okey, gracias. ¿Fuiste tú o fui yo? No sé, doctora, porque a mí se me apareció como que la red no estaba funcionando. Ok, ándale pues, sale. Okey. Entonces, habíamos quedado que era para lo que es la prevención de las complicaciones y también para preparar a la paciente para lo que es el parto, la maternidad y también la crianza. Como embarazo normal se va a definir como el estado fisiológico de la mujer que inicia con la fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. Y este va a estar constado de 3 trimestres. El primer trimestre que va a abarcar desde la semana 1 a la 12, el segundo trimestre que va a abarcar desde la semana 13 a la 26 y el tercer trimestre que va a abarcar desde lo que es la semana 27 hasta el final del embarazo. Y vamos a tener diferentes conceptos, como por ejemplo lo que es término temprano, que va a ser de la semana 37 hasta la 38.6, a término, que es de la semana 39 hasta la 40.6, término tardío, que es de la semana 41 hasta la 41.6, y el postérmino, que sería hasta la semana 42 en adelante. En cuanto a la justificación para lo que es el control prenatal, pues realmente aquí en México lo que era la muerte materno-infantil es algo que está bastante fuerte, em, sobre todo en los estados del sur, había mucha muerte materno-infantil. Entonces, esto realmente se vio que era algo bastante evitable si se ponía la suficiente inversión en la maternidad, y se trataba de reducir tanto el riesgo como la mortalidad. Entonces, para lo que es la justificación del control prenatal, se toman en cuenta, pues, lo que es la atención prenatal temprana, sistemática y de alta calidad, así como también, tratar de identificar y controlar lo que son los factores de riesgo, tanto obstétricos como perinatales, y así llegar tanto a la prevención de las causas tanto de la mortalidad materna como de la perinatal. Y así, pues, ya se les trata de ofrecer y contribuir mejor tanto a la salud, y ofrecer mejor calidad de vida y equidad para todas las mujeres, así como sus familias y, pues, las comunidades donde viven. Eh, en cuanto a los objetivos del control prenatal, son estos que tenemos aquí, principalmente lo que es el tamizaje, tratamiento y la vigilancia de la evolución de patologías, así como, por ejemplo, lo que es la hipertensión arterial, la diabetes gestacional, infecciones por vías urinarias, que suelen ser muy comunes en el embarazo. También la evaluación, perdón, de los factores de riesgo, detección y manejo de complicaciones obstétricas, la prevención sistemática de enfermedades, como por ejemplo es el tétanos neonatal y materno, la anemia, y la elaboración de un plan de acción previo al parto, tratar de preparar a la mujer para lo que es el parto y la crianza, como habíamos visto. En cuanto a las características que debe de tener el control prenatal, este debe de ser precoz. Esto significa que la primera visita debe de realizarse de manera temprana, pues, en medida de lo posible que sea durante el primer trimestre de la gestación. Debe de ser periódico. Esto significa que la frecuencia de los controles prenatales, debe de variar según lo que es el riesgo en el que se encuentre la mujer, ya sea que se presente más veces durante todo su embarazo, o si es de bajo riesgo, pues entonces ya se ha de evaluar cuántos son las visitas que debe de tener. Debe de ser completo, que, se debe de garantizar más que nada, lo que es el cumplimiento efectivo tanto de las acciones como de promoción, de protección, de recuperación y de rehabilitación a la salud de la mujer y el producto. Y debe de ser de amplia cobertura. Esto significa que se debe de promover el control prenatal a la mayor cantidad de población que sea posible a base de programas educacionales, que se garantice la igualdad, la accesibilidad y la atención gratuita a las mujeres embarazadas. En cuanto a la periodicidad, varía según las fuentes bibliográficas que se consulten, pero en la guía de práctica clínica se mencionaban
visitas. La visita inicial que fuera, antes de las 14 semanas, la segunda visita entre las 14 y las 24, la tercera entre las 24 y 28, la cuarta entre las 28 y las 34 semanas y la quinta entre las 34 y 41 semanas. Como les mencionaba, esto, puede variar dependiendo del riesgo que presente la paciente durante su embarazo. Estas 5 visitas pueden ser más que nada en el control prenatal de bajo riesgo, donde no se tiene mucho, valga la redundancia, mucho riesgo de muerte o de enfermedades. Cabe recalcar que en cada visita se van a estar haciendo protocolos diferentes dependiendo de las semanas de gestación que tenga la paciente. En la visita inicial, que es antes de las 14 semanas, vamos a tener dentro de lo que es la evaluación y los procedimientos, la realización de una historia clínica completa y la identificación de los riesgos que se puedan tener. La evaluación de la edad gestacional por fecha de última menstruación, la evaluación de la presión arterial, el peso materno y el IMC, la verificación del esquema de vacunación, la referencia al especialista de acuerdo al riesgo obstétrico que presente la paciente y también, entre lo que son las semanas 11 a la 13.6 se debe hacer un ultrasonido para descartar aneuploidías. En cuanto a las pruebas de laboratorio, debe de hacerse un examen completo entre lo que es biometría hemática, el grupo IRH, grupo sanguíneo, perdón, IRH, lo que es un examen de glucosa, también un ego, el orocultivo, el papanicolao, el exudado vaginal, una prueba de detección de enfermedades venéreas y una prueba rápida de VIH. Y dentro de lo que es la educación y consejería, pues sería lo que es el ejercicio, la nutrición, asesoramiento para lactancia materna y el cese de uso de sustancias como el tabaquismo y el alcohol. Hablando de lo que son los factores de riesgo para una embarazada y su bebé, pues puede ser principalmente lo que son, por ejemplo, características individuales o las condiciones socioeconómicas o sociodemográficas que sean desfavorables en la paciente, como por ejemplo que sea una edad menor de 17 años o incluso ya mayor de los 35. Su ocupación, por ejemplo, que esté en algún trabajo que requiera mucho esfuerzo físico, que sea demasiada carga horaria, que haya exposición a agentes físicos, químicos o biológicos que puedan hacerle daño, o también si pasa por mucho estrés. También, por ejemplo, las situaciones inestables de la pareja, por ejemplo, que no tenga una relación muy estable o que sufra de violencia doméstica. También la talla inferior a los 150 centímetros o el peso menor a los 45 kilogramos. También que haya dependencia de drogas ilícitas o también abuso de fármacos en general. En cuanto a su historia reproductiva anterior, puede ser la muerte perinatal en gestación anterior, perdón, un recién nacido con peso al nacer menor de 2.5 kilogramos o igual o mayor a los 4 kilogramos. También un aborto que haya sido habitual o provocado en el embarazo anterior, que haya tenido alguna cirugía uterina anterior, las cicatrices también pueden ser riesgo, que presente hipertensión o que haya presentado hipertensión en el embarazo anterior, o también que haya habido un intervalo intergenésico menor de 2 años. Eh, Cualquiera de estos factores de riesgo van a calificar a la embarazada como un embarazo de alto riesgo y la van a excluir directamente de lo que es el control de bajo riesgo. Otros factores de riesgo que se presentan son las desviaciones obstétricas en el embarazo actual por el cual se está presentando. Por ejemplo, pueden ser desviaciones en el crecimiento fetal, que haya una disminución en el volumen del líquido amniótico, por el contrario, en aumento, también el número de fetos que se presenten en el embarazo actual, ganancia de peso inadecuado, tanto de la madre como del producto, amenaza de parto de pretérmino o también una gestación muy prolongada, que haya presencia de preeclampsia, también, hemorragias durante la gestación, una madre con factor RH negativo, ya sea con o sin sensibilización, o un óbito fetal que se presente la muerte del producto. Y pues en cuanto a enfermedades clínicas que presente la paciente, pueden ser tanto cardiopatías, neuropatías, nefropatías,
O también, algo que se puede presentar muy comúnmente es la anemia, la hipertensión arterial o la diabetes. Para el cálculo de la edad gestacional por fecha de última menstruación, se mencionaba que, se podía hacer por medio del gestograma, que es este disquito que tenemos aquí, y va a tener 2, consta de estos 2, son uno solo, y estos se mueven, uno encima del otro. Para poder buscar lo que es la edad gestacional del producto, con la flecha roja que tiene, déjenme ver si puedo poner el puntero. Mm, mm. No, se me hace que no me va a dejar. Bueno. En su lado izquierdo, el disquito del lado izquierdo, el que tiene el margen blanco, este es el que se mueve por encima del otro. Si se fijan, tiene una línea roja aquí, en el radio del circulito, esa es la flecha roja que se debe de mover y debe de coincidir con la fecha de última menstruación. Y ya con eso se debe buscar lo que es la fecha a la que corresponde la consulta en la que está la paciente, y con esto ya se pueden ver la edad gestacional que presenta el producto a partir de la fecha de última menstruación hasta la fecha de visita de la paciente. Te voy a interrumpir poquito, doctora. Sí. ¿Cómo le harías si no tienes este disco? Okey, voy para allá. Esto, también, por ejemplo, si no se cuenta con este disquito, se puede pedir, la fecha de última menstruación de la paciente y, de ahí que sea el último día de la fecha de menstruación de la paciente, no el inicio, aunque fuera el último día. Y, se le van sumando 7 días hasta llegar a la fecha que se presentó la paciente a la consulta. Eso es para ver la edad gestacional que presenta el producto. No era lo que yo tenía entendido. Bueno, lo que leí más bien, que se pide el último día de la fecha de última menstruación y se le van sumando 7 días para saber la edad gestacional del producto. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Fecha de última menstruación fue el 15 de noviembre del 2021. ¿Cuántas semanas de gestación tendrá ahorita? ¿Cuánto tiene? Como 15 semanas más o menos. ¿Cómo le hiciste, doctora? A ver. Pues nos dijo que la fecha de última menstruación había sido el 15 de noviembre, y a partir de ahí se van sumando 7 días para ir sumando las semanas de edad gestacional que presentaría el productito. Esto es bien importante porque pues las semanas cuentan, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque es importante tener así fechas exactas. Para poder monitorear el desarrollo del bebé. Una, para monitorear el desarrollo del bebé, ver si todo concuerda, ¿verdad? Con la fecha de última regla, que tenga un crecimiento adecuado ese producto. ¿Qué más? Para conocer los órganos que se han desarrollado, doctora. Ok, para ver, en realidad pues es vigilancia del desarrollo. Ujú. ¿Qué otra cosa?
para el uso para descartar patologías según la edad gestacional, Bueno, es pues, decir, para saber qué método de diagnóstico vamos a utilizar. bueno, sí, también. Y es que miren, cuando tienen una mujer, por ejemplo, ya en el tercer trimestre, que es importante, porque si la mujer nos está presentando, ahorita vamos a ver que es un embarazo de bajo riesgo, pero a nosotros nos corresponde esta vigilancia. Y no es lo mismo hablar de un producto de 27 semanas, hablar de un producto ya por semanas cuenta, y esto es no es lo mismo hablar de un producto de 27, a lo mejor hablar de un producto de 32 semanas de gestación. ¿Por qué? Tengo una amenaza de parto, ahorita vamos a ver, tengo una amenaza de parto pretérmino y tengo que tener súper bien calculadas mis semanas, así muy exactas. De hecho, una recomendación que les hago es que lo hagan ya no sumando día a día, sino esos 7 días, sino contabilizando, no importa, día por día y el mes, para que puedan ustedes tener fechas más exactas. ¿Qué pasaría al final si se desenlaza y no podemos detener la causa de esa amenaza de parto pretérmino? Se salió la presentación. Ya no la veo. Sí, doctora, me decía mi compañera que estaba batallando un poquito, entonces la va a tener que volver a poner. Ok. Bueno, mientras analicemos esto. A ver. ¿Puedes repetir la pregunta, doctora? Tengo la amenaza de parto pretérmino, tengo que hacer cálculo adecuado, ya no pude detener, ¿verdad? Esa amenaza de parto pretérmino. Y es igual tener un producto de 27 semanas a uno de 32. Yo creo que no es lo mismo, doctora, porque ya vimos que el cálculo de edad gestacional nos ayuda a ver el desarrollo del producto, por tanto, el de 32 semanas, su desarrollo es mayor y tiene una madurez más elevada que a comparación del producto de 27 o menos semanas, y la probabilidad de su correcto desarrollo, vaya ya en el medio, pues va a ser mucho mejor en el producto de 30 semanas. ¿Esto se traduciría en qué? Pues que sus probabilidades, no sé, de sobrevivir o de estar sano al momento del parto son mayores que el de 20 semanas. Así es, la capacidad de sobrevida y que ustedes estén preparados para poder determinar las complicaciones que se nos van a venir después de que el bebé vaya a nacer. ¿Por qué? Porque ya tendrían que estar ustedes preparados para saber si ya tuvo la maduración pulmonar adecuada. Claro que ahorita hablaremos de la profilaxis y de las condiciones cuando se nos presentan estos casos. Y no es lo mismo estar a ciegas pensando, no, pues probablemente 27, probablemente 30, probablemente no. Hagan una contabilidad así exacta día por día, porque todo cuenta para el pronóstico después del parto. Y pues sobre todo que estén preparados para las complicaciones. ¿Ok?
porque pues es muy fácil tener este disquito que nos orienta fácilmente, pero no hay como hacer una contabilidad día a día para tener mejor pronóstico del paciente con el que estamos trabajando. Ok, continúa, doctora. Ok. Ahí está. Bueno, también para el cálculo, calcular lo que son las fechas de probable parto, también se pueden usar estas fórmulas que están aquí. Son 3, pero tengo entendido que la que más se utiliza es la de Nigel, que es esta de aquí, pero también se puede utilizar la que es de Pinar, en la que se utiliza la fecha de última menstruación, se le suma 1 año, se le restan 3 meses y se le suman 10 días. Y en la de Nigel tenemos lo que es la fecha de última menstruación, se le suma 1 año, se le restan 3 meses y, se le suman 7 días. Y en la de Wall tenemos lo mismo, solo que se le suman 10 días. La diferencia entre estas es que la de Pinar va a utilizar el último día de la FUM, mientras que estas 2 últimas van a utilizar lo que es el primer día de la fecha de última menstruación. Hay que mencionar también que estas, fórmulas pueden estar bastante limitadas en exactitud, sobre todo en mujeres que han tenido ciclos irregulares. También tiene mucha variación entre lo que es la fertilización y la implantación del producto y, pues, si la paciente no está segura también de la fecha de última menstruación o si, pues, se presentó sangrado precoz, nos puede variar bastante lo que es la exactitud de esto, también incluso el uso de los anticonceptivos, pero igual pueden servir, para hacer una, como bien dice, una fecha de probable parto. Otra de las cosas que se hacía en esta primera visita era lo que es el esquema de vacunación. Hay que investigar el esquema de vacunación que ha presentado la paciente hasta el momento, eh, y aquí tenemos un cuadrito sobre todo de lo que son las recomendaciones de las vacunas que se pueden realizar durante el embarazo. Hay que investigar sobre todo en la vacuna de la influenza, perdón, y hay que decirle a la paciente que se tiene que seguir poniendo a pesar del embarazo, que no hay contraindicación para que se la ponga. Y también hay que hacer énfasis en la vacuna de la hepatitis B, sobre todo si ha tenido más de una pareja sexual en los últimos 6 meses o, si fue tratada también por alguna, enfermedad de transmisión sexual o si hay uso de drogas inyectables. Eh, las demás vacunas, pueden, ponerse, por ejemplo, en condiciones especiales, como por ejemplo la de tétanos, difteria, pertusis o la TDPA, pero también es muy recomendada ponérsela, sobre todo durante el segundo, tercer trimestre, me parece. Y, estos son las vacunas que se deben de investigar en lo que es la paciente embarazada. Okey, para la valoración de lo que es el grupo sanguíneo y RH. Doctora, discúlpame. Ujú. ¿Para qué ponemos la vacuna de tétano? Es más que nada para la prevención pues, como bien se mencioné antes, para la prevención del tétanos, tanto materno como fetal. ¿Por qué? Mm, ay, sí lo leí, doctora, ya se me olvidó. Creo que lo traigo más adelante, pero no estoy muy segura. Porque se imaginan. Mm, ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Por qué, Karen Victoria? Bueno,
Por ejemplo, en la que es en conjunto con tétanos, difteria y lo que es pertusis, supongo que es también para prevención del bebé, ¿no? Porque esta también trae para evitar lo que es pues la tosferina y en los lactantes parece que es un poquito más común que se enfermen de. Tétanos, ¿por qué? De esa sí no sé, doctora. A ver, échenle coco, ¿qué pasaría o para qué? O sí, efectivamente es para prevenir el tétano neonatal, ¿verdad? Doctora, la del tétanos es la de cuando alguien se corta con algo de metal oxidado y es la que siempre se le pone. Pues sí. Doctora, ¿podría ser para al momento del parto, no sé, proteger tanto a la madre con el bebé de algún instrumental que pueda estar contaminado? No sé, se me ocurre eso. Pues sí, que estuviera contaminado. Fíjense muy bien, les van a tocar a ustedes cuando ustedes lleguen al servicio social o internado, no sé, dependiendo de donde lo realicen. Recuerden que hay partos fortuitos. Estos partos fortuitos pues son fuera de un área hospitalaria y muchas veces la mujer da luz, ¿cuántas veces no hemos escuchado que pues es atendida en la vía pública, etcétera? Y no sabemos las condiciones, acuérdense que este tétanos pues está en el medio ambiente. Entonces no sabemos las condiciones en las que se vaya a hacer el corte del cordón umbilical y que por ahí se nos vaya a infectar el paciente. Entonces esa es la finalidad, porque mientras que todo transcurre normal y sea en un área hospitalaria, entre comillas, sabes que las condiciones van a estar estériles y todo, va a tener su atención a trabajo de parto, forma y todo, pero no sabemos las condiciones en las que se vaya a desenlazar ese parto. Entonces tenemos que adelantarnos a ello, por eso es prevención, ¿ok? Para que no se les olvide esta situación, es bien frecuente en servicio social encontrar estos partos fortuitos. Ya te llevan al producto, le cortaron el cordón como les dio a entender y con lo que tenían a la mano y ya nada más se llevan el producto para la atención y es importante verificar que la madre haya recibido esta inmunización. Adelante, doctora. Ok. Bueno, entonces estábamos aquí con lo que era el grupo y el RH. Y esto es más que nada, por ejemplo, si hay riesgo de sensibilización en la persona embarazada que sea RH negativa. Entonces aquí vamos a tener diferentes situaciones y lo que debe hacerse si se presentan estas situaciones. Por ejemplo, si tenemos una embarazada que sea RH negativo y su pareja también sea RH negativo, implica que ambos padres son homocigotos y que no habrá necesidad de alguna prueba adicional, pero de esto sí se tiene que estar completamente seguro de que ambos padres sean RH negativos. Si tenemos una embarazada que sea RH negativo y su pareja sea RH positivo, esto quiere decir que debe existir incompatibilidad al RH. Y aquí se debe de definir o se debe de estar bien seguro si la madre está o no sensibilizada. Y esto se hace por medio de la historia clínica obstétrica y se debe de indagar sobre abortos, partos pretérmino, muertes intrauterinas y el estado de las personas recién nacidas de los productos de la paciente. También debe de preguntarse si ha habido antecedente de ictericia neonatal, uso de fototerapia o también de exsanguineo-transfusión en el periodo postnatal y se debe de complementar con un estudio con la prueba de CUMS indirecta para saber si está o no sensibilizada la paciente. Si la embarazada es RH negativo,
pero tiene incompatibilidad del RH y el CUMS indirecto, se debe de valorar lo que es la posibilidad de una aloinmunización durante lo que es el embarazo y se debe de tratar lo más pronto posible. En cuanto a la embarazada, con RH negativo, que haya incompatibilidad del RH y que el CUMS indirecto sea positivo, quiere decir que está sensibilizada y se debe de requerir seguimiento, la vigilancia y también el tratamiento que esté descrito en los apartados correspondientes, y eso se los voy a explicar más adelante. Por ejemplo, si hay sensibilización materna, esta no va a ser necesaria si es, lo que es el primer embarazo, y si ya está sensibilizada, pues entonces se le tiene que aplicar la inmunoglobulina anti-D, sobre todo en lo que es el primer trimestre, y si les digo esto que se los voy a explicar un poquito más adelante. Y en cuanto a la consejería y educación dentro de lo que es la primera visita, debe comenzar a administrarse ácido fólico en las 400 unidades al día. Y se debe de decirle a la paciente antes de que se embarace, ¿verdad? Que es mucho mejor consumirlo 3 meses antes de la concepción, si es que, ya ha estado con nosotros esa paciente desde antes de su embarazo, pues empezar a decirle que el ácido fólico es necesario. También se puede dar suplementación de calcio de 1 gramo al día y, insistir en el consumo de agua, se recomiendan alrededor de 3.1 litros de agua al día. Y, en este cuadrito tenemos lo que es la ganancia de peso recomendado durante el embarazo. Ay. Entonces, se debe hacer un cálculo calórico dependiendo de lo que es el IMC de la paciente. Por ejemplo, si se nos presenta con un bajo peso, con un IMC menor a 19.8, su ganancia de peso recomendable es de 12.5 kilos a 18 kilogramos por mes. Y, debe de hacerse un cálculo calórico de alrededor de 40 calorías por kilogramo al día. Y así sucesivamente. También habíamos visto que, es, dejar de lado el consumo disculpen. De sustancias tóxicas en el embarazo, como por ejemplo el alcohol y el tabaco. Del alcohol, si la paciente, ya ha estado utilizando anteriormente y le es difícil dejarlo, puede tomarlo ya sea en ocasiones esporádicas o que no sobrepase más de 1 unidad estándar por día. En cuanto al tabaco, sí hay que mencionar que es muy importante dejarlo, sobre todo porque nos presenta más riesgos de alguna complicación durante el embarazo. Por ejemplo, nos puede provocar lo que es la disminución del crecimiento del feto, nos puede provocar un parto prematuro, puede provocar daños neurales, incluso sangrados anormales y también nos aumenta la posibilidad de que se presente el labio o paladar hendido. En cuanto al alcohol, también puede producir algún aborto espontáneo, muerte fetal o también lo que se conoce como trastornos del espectro alcohólico fetal en los recién nacidos. También hay que aconsejar que inicie o continúe con un ejercicio moderado o de baja intensidad, dependiendo si la paciente ha hecho o no ha hecho ejercicio. También es bastante beneficioso. También no existe alguna evidencia de que la actividad sexual se relacione con resultados adversos. Y también informarles que ciertas actividades pueden tener algún daño potencial en el producto, como por ejemplo los deportes de contacto o actividades de alto impacto, que nos pueden llegar a provocar daños o también incluso abortos. Okey. Pasando ahora a lo que es la segunda visita, entre lo que son las 14 a las 24 semanas, en cuanto a los procedimientos que deben de hacerse, es la revisión de la frecuencia cardíaca fetal, la medición de la altura uterina, la evaluación de los movimientos fetales, eh, igual el control que debe llevarse en cada visita, que es la presión arterial, el peso materno y el IMC, y la realización de un ultrasonido estructural entre lo que son las semanas 18 a la 22. En cuanto a las pruebas de laboratorio, la determinación de la proteinuria por tira reactiva y en la educación y consejería sería la explicación de los resultados de las pruebas realizadas en la visita anterior. Para la revisión de la frecuencia cardíaca fetal, se tiene que la frecuencia cardíaca fetal normal va a ser de alrededor de entre 110 160 latidos por minuto, y estos deben de ser rítmicos y limpios.
Hay una disminución de la frecuencia cardíaca fetal conforme van aumentando las semanas. Por ejemplo, tenemos que en lo que es la semana 15 puede haber incluso hasta 180 latidos por minuto y en lo que es la semana 30 disminuye hasta 150, 160 latidos por minuto. Vamos a tener que el foco máximo de auscultación se va a encontrar en lo que es el hombro fetal anterior, que sería esta parte de aquí. Y esto es porque aquí se van a propagar mejor todos los sonidos y estos van a estar propagados a través de los sólidos, más que de los líquidos. Entonces se va a tener una menor distancia entre lo que es el corazón y la pared abdominal. Y estos son los diferentes instrumentos que tenemos para la medición del foco fetal, que es, por ejemplo, el estetoscopio de Pinart, que es este que está aquí, que está en forma como de conito, o también el que ya se utiliza mucho más, que es el Doppler. También podemos hacer lo que son las maniobras de Leopold. Y aquí vamos a tener la primera maniobra, que es para evaluar la altura del fondo uterino, y esta se va a realizar mediante, con ambas manos se debe de ir palpando hasta llegar a lo que es el final de la pared uterina, lo que es el fondo uterino, y con esto vamos a hacer también lo que es la medición de la altura uterina, que se las voy a explicar más adelante. En lo que es la segunda maniobra, vamos a evaluar lo que es la posición fetal y también cómo están las extremidades del feto que deberán de estar en flexión. Estas se van a utilizar también, es bimanual, se van a usar ambas manos y se debe de recorrer ambos lados del feto, de modo que, por ejemplo, este lado de aquí, donde esté su espaldita y todo esto, su dorcito, debe de sentirse más firme y no debe de ser móvil. En cambio, en el lado donde están las extremidades se va a sentir más irregular, las extremidades incluso pueden moverse un poquito durante la exploración. En lo que es la tercera maniobra de Leopold, esta va a evaluar lo que es la presentación fetal. Esta se va a hacer con una sola mano y en lo que es la sínfisis del pubis, con una sola mano debe de moverse, debe de tocarse lo que es para distinguir el polo fetal, cuál es la presentación del bebé. De igual manera, si es de polo cefálico, se va a sentir más regular que si viene de presentación podálica, que serían sus piecitos o sus pompitas que vengan acá a este lado, se van a sentir un poquito más irregulares y móviles. Y en la cuarta maniobra, que es la maniobra del grado de encajamiento, esta también puede ser manual o bimanual y esta se va a hacer de espalda a la paciente y esta con ambas manos vamos a tratar de mover al producto, vamos a ver el peloteo que tanto está encajado. Y para lo que es la medición de la altura uterina, aquí tenemos lo que es la cinta obstétrica y esta nos va a constar de 2 caras. La blanca que está aquí, que es la que tiene los centímetros para la medición de la altura uterina, perdón, y aquí, esta se va a medir como se puede ver aquí en esta imagen, se debe medir desde lo que es la sínfisis del pubis, desde aquí, hasta lo que es el fondo uterino, ¿ok? Y la segunda cara de la cinta obstétrica, que es esta de aquí, muchas ya la tienen, muchas no, nos va diciendo más o menos lo que es la altura uterina según las semanas de gestación cumplidas que tenga la paciente, que están aquí arriba, y están basadas también en las fechas de última menstruación o las semanas de amenorrea cumplidas, y también puede tener lo que es la ganancia del peso materno aquí abajo, o incluso el peso fetal estimado, pero esto puede que lo tenga la cinta obstétrica o puede que no, porque hace poco que se agregó esta información también. Y aquí tenemos lo que es la altura uterina esperada en función del trimestre de gestación que tenga la paciente. Por ejemplo, en la semana de gestación número 18 se espera que la altura uterina sea de alrededor de unos 20 centímetros.
en la semana 22 que sea de 24, en la semana 26 que sea de 28, en la 30 de 32 o en la 33 de 34. Hay que mencionar también que esto no es una regla específica para todos los embarazos, sino que puede haber variaciones de entre más o menos 1 o 2 centímetros de variaciones que se pueden presentar entre las gestantes. En cuanto a la medición de los movimientos fetales, su principal propósito es más que nada el conteo de los movimientos para evaluar si el bienestar del feto. Eh, eh, Pueden presentarse 3 tipos de fetos. El feto saludable, y esto quiere decir que, como su nombre lo dice, el feto hasta el momento está bastante bien, no hay presentación de riesgos o de problemas. También está lo que es el feto estructuralmente normal, pero con riesgo de resultados adversos. Esto es, puede ser tanto debido a enfermedades maternas o también a condiciones fetales, como por ejemplo la restricción del crecimiento intrauterino. Y si se presenta esto, es recomendable que se considere el monitoreo del movimiento fetal diario. También se pueden presentar los fetos con malformaciones anatómicas y estos a menudo van a presentar un movimiento fetal reducido. Incluso se ha demostrado que alrededor de 28% de estos fetos eh, presentan el movimiento disminuido a comparación de los fetos que no tienen malformaciones. Hay un margen de movimientos que se considera como saludable o normal, que es de entre los 6 a los 10 movimientos en un intervalo de 2 horas. Y, si existe una disminución de estos movimientos fetales, se puede recomendar una prueba de condición fetal sin estrés. Y de esta les voy a hablar más adelante. También, se puede sugerir el monitoreo de los movimientos fetales, al comienzo de las semanas 26 a 32 más o menos, si es que la paciente no ha presentado factores de riesgo o un, control de alto riesgo prenatal. Y, en cuanto a lo que es el ultrasonido estructural, nos va a permitir visualizar al bebé dentro del útero y esto nos va a facilitar lo que es la identificación de enfermedades o malformaciones. Y, por ejemplo, en embarazos que sean de alto riesgo, que se esté llevando un control prenatal de alto riesgo, se va a recomendar iniciar desde lo que es la semana 15 a la 18 para poder, detectar enfermedades que nos puedan complicar tanto que nos puedan elevar el índice de muerte fetal, o más bien la posible muerte fetal. En cuanto a lo que es la determinación de proteinuria por tira reactiva, mm, suele ser normal durante el embarazo que se tiren cantidades bajas de lo que es proteína, pero si ya se mantiene, prolongado, sobre todo niveles bastante altos, puede ser, peligroso. Y esto normalmente puede ser, por ejemplo, en embarazadas o, pacientes que ya hayan sido diagnosticadas con hipertensión, tanto en el embarazo o que ya hayan tenido hipertensión antes de él. Y esto, pues, nos puede llevar a un desarrollo de preeclampsia más rápido que en otras pacientes, o incluso elevarnos, ay, disculpen, elevarnos el riesgo a presentarlo. Entonces, como causas pueden ser lo que es una infección de las vías urinarias, que la paciente haya presentado estrés o fiebre, también, el consumo de varios medicamentos, la alta presión o también la deshidratación, ya sea porque por enfermedad o también por un bajo consumo de agua. En cuanto a los síntomas, puede ser, la orina espumosa, que haya hinchazón de manos, pies o incluso en la cara, que haya presentado visión borrosa o que haya presentado fosfenos, también, constantes dolores de cabeza o que sean dolores de cabeza bastante severos, que haya dolor debajo de las costillas o dolor en los costados. Y, en cuanto a los remedios que se pueden presentar, realmente, más bien debe de hacerse la evaluación, debe de decirse a la paciente que no tome alguna otra,
hierba o algún remedio casero que se le haya dicho y que más bien se presente a consulta al momento de que se haga la detección. Em, Aquí tenemos el cuadrito que nos va a decir, por ejemplo, la cantidad de excreción de proteínas de acuerdo a la tira reactiva. Una traza de una cruz va a estar entre lo que es 30 a 100 miligramos por decilitro, 2 cruces entre 100 a 300 miligramos por decilitro, las 3 cruces entre 300 a 1000 miligramos sobre decilitro y las 4 cruces va a ser de más de 1000 miligramos sobre decilitro. Si existe un resultado por tira reactiva que sea de una cruz, va a requerir confirmación a través de una recolección de orina de 24 horas para que se identifique o se cuantifique bien la cantidad de proteinuria, ya que se va a relacionar con, normalmente con una proteinuria de más de 0.3 gramos. Y, por ejemplo, si la paciente embarazada se tiene baja sospecha de preeclampsia, se deben de evaluar, en cada visita prenatal a través de tira reactiva. En lo que ya es la tercera visita entre las 24 a las 28 semanas, para la evaluación y los procedimientos que deben de realizarse en esta visita, va a ser de igual manera la revisión de la frecuencia cardíaca fetal, la altura uterina y los movimientos fetales. Estos ya deben de estarse realizando a partir de cada visita después de la anterior. Eh, y lo nuevo que tenemos aquí es la aplicación de la inmunoglobulina anti-D en lo que es la semana 28 para las pacientes RH negativas que no estén sensibilizadas. En cuanto a las pruebas de laboratorio, lo nuevo que se tiene es la curva de tolerancia a la glucosa y en la educación y consejería serían los signos y los síntomas de un parto pretérmino. Ok, para la aplicación de la inmunoglobulina anti-D, si ya habíamos visto que nuestra paciente es RH negativa y no está sensibilizada, debe de administrarse la inmunoglobulina anti-D durante el primer trimestre del embarazo y se debe de administrar una nueva dosis a las 28 semanas. Y si la inmunoglobulina anti-D se aplicó entre lo que son las 13 a las 20 semanas más o menos, se debe de repetir la dosis a las 34 semanas. Si la primera aplicación ocurrió después de lo que es la semana 21 a la 27, se debe de aplicar una segunda dosis 13 semanas después. Y en caso de que la dosis se haya aplicado después de las 28 semanas, se va a recomendar la aplicación dentro de las primeras 72 horas posparto. Y esto de aplicarlo antes, durante las primeras 72 horas de posparto es muy importante porque así se puede prevenir incluso la aloinmunización que habíamos hablado antes. Entonces, estos serían los regímenes para la aplicación de la inmunoglobulina anti-D. En cuanto al tamizaje de la diabetes gestacional o la realización de la prueba de tolerancia a la glucosa, debe de iniciarse primero con un tamizaje de glucosa con el test de Sullivan, que es con los 50 gramos de glucosa. Aquí se van a aplicar estos 50 gramos de glucosa y se debe de medir de manera basal a la primera hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Si tenemos un resultado de menos de 140 miligramos sobre decilitro, esto quiere decir que es un resultado normal y ya no debe de hacerse nada al respecto, pero si existen factores de riesgo, se puede repetir la prueba o el tamizaje a lo que son las 33 o las 36 semanas de embarazo. Si hay un resultado mayor a los 140 miligramos sobre decilitro, debe volver a medirse. Y estos son los valores que se representan si es basal, si es mayor a, perdón, basal mayor a 95 miligramos sobre decilitro, a la hora si es mayor de 180 miligramos, a las 2 horas 155 o a las 3 horas de 145. Si existen 2 o más valores iguales o superiores a los que se presentan, ya se diagnostica como diabetes gestacional. Si hay un valor igual o mayor a los que se presentan, se diagnostica como intolerancia a los carbohidratos y se debe de repetir a las 3 semanas. Em, si este tamizaje nos sale alterado o nos sale como positivo, se debe de hacer entonces la prueba de sobrecarga oral de glucosa. Y se debe de hacer tras un ayuno de 12 horas y se va a aplicar una carga de 100 gramos de glucosa. Y aquí se debe de medir la glucemia en los 60 minutos, a los 120 y a los 180.
El resultado va a ser positivo si, sale una carga, si sale un resultado mayor o igual a los 105 miligramos sobre decilitro en un estado basal. Si es a la primera hora mayor o igual a 190 miligramos sobre decilitro, a las 2 horas de 165 miligramos y a las 3 horas de 145 miligramos sobre decilitro. Si hay solamente un valor alterado, se puede diagnosticar como intolerancia a los glúcidos o, a los carbohidratos, y también se debe repetir a las 3 semanas. En cuanto a los signos y síntomas del parto pretérmino, vamos a tener principalmente lo que son sensaciones regulares o frecuentes de endurecimiento del abdomen o que existan contracciones uterinas, también dolor sordo o leve o constante en la espalda, lo que es la sensación de presión en la pelvis o en la región inferior del abdomen, que existan cólicos leves, manchado o sangrado vaginal leve, o también rotura prematura de las membranas donde haya pérdida continua de líquido, que sea, ya sea en forma de chorro o que sea de goteo. Y después de que se desgarre o se rompa alguna membrana alrededor del bebé. En cuanto a los factores de riesgo o el nivel de riesgo en el que podemos clasificar un parto pretérmino, en cuanto al bajo riesgo, va a ser, por ejemplo, mujeres de raza africana o afrocaribeña, que haya un peso bajo materno o, por el contrario, obesidad materna, enfermedad periodontal, el tabaquismo, como ya lo habíamos visto, la presencia de vaginosis bacteriana, sangrado transvaginal en el segundo trimestre, embarazos con técnica de reproducción asistida, miomatosis uterina, o también un periodo intergenésico menor a los 18 meses, como ya lo habíamos visto. Y en cuanto a las mujeres de alto riesgo, puede ser, principalmente que sean 2 factores de riesgo bajo, por ejemplo, que presenten 2 de estos factores, o ya como tal alguno de estos que están mostrados aquí, por ejemplo, antecedentes de parto pretérmino previo, antecedentes de 3 pérdidas o antecedentes de un parto pretérmino espontáneo que haya sido menor a las 34 semanas de gestación. La gestación gemelar también es de alto riesgo. Mujeres con embarazo único y longitud cervical que sea menor de 25 milímetros. Mujeres con embarazo longitud seminal menor de 15 milímetros a las 14 o 15 semanas. Y mujeres con embarazo gemelar o que sea un embarazo múltiple, pero que presenten un cérvix corto. La gestación múltiple como tal. El polidramnios, que es un aumento del líquido, y defectos mullerianos, como por ejemplo un útero didelfo, un útero septado, un útero arcuato, etcétera. En cuanto a la cuarta visita, lo que hay de nuevo aquí va a ser esto de que es la evaluación de la salud fetal, que va a ser el ultrasonido. Te voy a interrumpir poquito, ¿eh? Ujú. Vamos a quedarnos hasta aquí para el día de mañana terminar de ver el control. Y ¿cómo ven el viernes tu examen? Hasta el lunes, doctora. Es que el viernes nosotros tenemos otro examen. ¿El jueves entonces? Este de la próxima, doctora. ¿Mandé? ¿Este jueves o el de la próxima semana? No, este jueves. Mm, Pues el viernes. Yo preferiría el viernes. Sí, el viernes mejor. Tiene que ser esta semana porque tengo que pasar unas calificaciones parciales. Entonces, ¿de qué vas a tener examen, doctora? Es de neumo. Ok. ¿A qué hora lo tienes? Este es a las 11. Ok. De hecho, pues nuestros exámenes deben de ser relativamente sencillos. Van a ser algunos casos clínicos, pero sí es importante que sea esta semana, entonces hagan el consenso, puede ser jueves o viernes. Y ya lo que diga la mayoría,
para que no pase esta semana y yo ya los pueda examinar y a tener algo de calificación. ¿Ok? Lo presentaríamos ahí en la unidad, va a ser presencial y lo vamos a presentar ahí en la unidad. Ya yo les diría si es en el aula o en el auditorio para que nos veamos por ahí. ¿Sale? Va a ser en el horario de clase. Ok, doctora. ¿Sale? Y va a abarcar hasta este tema, ¿verdad, doctora? Yo diría que sí. ¿Mande? Yo prefiero que sí, al cabo lo terminamos de ver mañana y vamos a ver unos casos clínicos antes para pues dar continuidad a todo lo que es el programa que tenemos de las causas más comunes que tenemos como enfermedades más comunes atendidas en la consulta. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Sale, entonces nos estamos conectando el día de mañana para terminar muy bien, doctora. Está muy suave tu presentación. Vamos a ver si están todos tus compañeros escuchando, porque mañana después que terminemos el tema, pues ponemos ahí por ahí algunos casos clínicos para que ya ustedes puedan ahora sí que aplicar todos estos conocimientos que nos está transmitiendo Karen. ¿Ok? Nos conectamos el día de mañana, muchachos. Que tengan bonito día. Hasta mañana, bonito día. Doctora. Hasta mañana, Gracias. doctora, gracias.